Mucho gusto, mi nombre es Anet Michelle Chávez Vargas y les hablaré sobre la mitosis y meiosis. La mitosis. Se llama mitosis a la forma más común de reproducción asexual de las células eucariotas, es decir, de las dotadas de un núcleo en donde reside su material genético completo. Este proceso tiene lugar cuando una sola célula se divide en dos idénticas, dotadas del mismo ADN. Por lo que no aporta variabilidad genética, excepto en caso de mutaciones puntuales. La mitosis es un proceso celular común, que se da incluso entre las células del cuerpo humano y de otros animales pluricelulares, ya que es la forma de reparar tejido dañado o de aumentar el tamaño del cuerpo, o sea, el crecimiento. La reproducción total del individuo, en cambio, se produce mediante gametos y es denominada meiosis. Fases de la mitosis. La mitosis es un proceso complejo que puede dividirse en fases, las cuales son interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. La interfase es la fase primera. Supone una suspensión momentánea en las tareas de la célula, mientras esta dedica sus energías a duplicar su contenido, duplicar su cadena de ADN, duplicar sus orgánulos para tener el doble de todo antes de la división. Profase. El acto seguido. La envoltura del núcleo celular empieza a romperse a medida que se duplica también el centrosoma y cada uno de los dos resultantes migra hacia un extremo distinto de la célula para servir de polaridad en la división, formando estructuras filamentosas llamadas microtúbulos que servirán para separar los cromosomas. Prometafase. Se disuelve la envoltura nuclear y los microtúbulos invaden el espacio donde está el material genético para iniciar la separación en dos conjuntos distintos. En este proceso se consume energía en forma de ATP. Metafase. Este es el punto de control de la mitosis, en la que se separan uno a uno los cromosomas del material genético, alineándose en el medio de la célula, ecuador. Esta fase no termina hasta que todos los cromosomas se hayan desprendido y estén alineados, respondiendo cada uno a un conjunto de microtúbulos determinado, de modo de evitar repeticiones. Anafase es la etapa crucial de la mitosis, pues los dos conjuntos cromosómicos inician su alejamiento y componen dos juegos enteros por separado. Esto ocurre gracias a la elongación de los microtúbulos que proporcionan la separación, empujando el material genético y los centrosomas hacia polos opuestos de la célula, que empieza a expandirse por la presión. Telofase. Aquí se revierten los procesos de la profase y la prometafase a medida de que los microtúbulos siguen estirándose y empujando la célula desde adentro en dos direcciones opuestas. Cada grupo de cromosomas recupera su envoltura nuclear a partir de los fragmentos que quedan de la original y culmina la cariocinesis, la división nuclear, perdón. Citocinesis. El evento que culmina la mitosis. Consiste en la creación de un surco de escisión en el citoplasma común de dos nuevas células, justo en el lugar donde se alinearon los cromosomas. En la placa metafásica, el citoplasma es así estrangulado hasta que la membrana permite la separación total y el nacimiento definitivo de dos células hijas idénticas a la madre original. Aquí está una imagen en la que muestra las fases de la mitosis, que son las que acabamos de decir. Meiosis. Se denomina meiosis a una de las formas en que se dividen las células, en que se caracteriza por dar lugar a células hijas genéticamente diferentes a la célula que las originó. Este tipo de división celular es clave para la reproducción sexual, ya que a través de la meiosis los organismos producen sus gametos o células celulares.
El nuevo individuo resultante de la unión de dos gametos, uno masculino y uno femenino, tendrá un material genético distinto al de los parentales, que surge de la combinación de estos. La meiosis es un proceso imprescindible previo a la reproducción sexual, dado que durante este proceso se forman los gametos. Sin embargo, la meiosis también forma parte de ciclos de vida complejos en algas, hongos y otros eucariontes sencillos, para lograr cierta alternancia generacional, reproduciendo sus células de modo sexual y asexual en distintas etapas. Fases de la meiosis. La meiosis es un proceso complejo que involucra dos fases diferenciadas, meiosis I y meiosis II. Cada una de ellas está compuesta por diversas etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Ello amerita un estudio más detallado. Meiosis I. Se da la primera división celular de la diploide 2N, conocida como reductiva, pues resulta en células con la mitad de la carga genética, N. La meiosis I se distingue de la meiosis II y de la mitosis porque su profase es muy larga y en un transcurso los cromosomas homólogos, idénticos porque provienen uno de cada progenitor, se aparean y combinan para intercambiar material genético. Profase I. Se divide en varios pasos. En el primer paso, el ADN se prepara condensándose en cromosomas y tornándose visible. Luego, los cromosomas homólogos se juntan de a pares formando un complejo en el que intercambian material genético. Este proceso es conocido como recombinación génica. Por último, los cromosomas se separan, aunque en algunos puntos permanecen unidos. Son los puntos donde ha tenido lugar la recombinación génica. Además, se rompe la envoltura del núcleo y surge en la célula una suerte de línea divisoria. Metafase I. Los cromosomas bivalentes, compuestos por dos cromátidas cada uno, por lo que también se le llama tetrada, se disponen en el plano ecuatorial de la célula y se unen a una estructura formada por microtúbulos llamada uso acromático. Anafase I. Los cromosomas homólogos de cada bivalente, cada uno formado por dos cromátidas hermanas, se separan entre sí, tienden a un polo de la célula y forman dos polos haploides N. La repartición génica al azar ya se ha llevado a cabo. Telofase I. Los grupos cromosómicos haploides llegan a los polos de la célula, se forma nuevamente la envoltura nuclear, la membrana plasmática se separa y da origen a dos células hijas haploides. En la parte 2 sería meiosis II, conocida como fase duplicativa. Se asemeja a la mitosis, se forman dos individuos enteros duplicando el ADN. Profase II. Las células haploides creadas en la meiosis I condensan sus cromosomas y rompen la envoltura nuclear. Aparece nuevamente el uso acromático. Metafase II. Al igual que antes, los cromosomas tienden hacia el plano ecuatorial de la célula, preparándose para una nueva división. Anafase II. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y son traccionadas hacia polos opuestos de la célula. Telofase II. Cada uno de los polos de la célula recibe un juego haploide de cromátidas que pasan a llamarse cromosomas. Se llaman nuevamente la envoltura nuclear, seguida de la partición de citoplasma y la formación de las membranas celulares, que dan como resultado 4 células haploides, N, cada una con una distribución distinta del código genético completo del individuo. Por último está una imagen que es de las fases de la meiosis.